Pues bueno, sin más, iniciamos la grabación de la clase y con ustedes vamos a resolver el ejercicio 5 y el 8, ¿sí? Y los que no resolvamos van a estar algunos resueltos en otros videos que se van a ir publicando a lo largo del día. El del 206 ya está. Y los que no alcancemos a poner en video, les ayudamos aquí a plantearlos para que no se nos pierdan. Entonces el ejercicio 5 dice: los ángulos agudos de un triángulo rectángulo están a razón 5 4. ¿Cuánto vale cada ángulo? Entonces, información bien importante. Nada más que veo una manita levantada. Diego, ¿cuál es tu duda o comentario? Es un comentario que me pasó porque no sé si ya pasó lista y si es así, pues es que llegué tarde Ah, por el no, motivo donde... no te preocupes, la lista siempre la descargo casi hasta el final. Ah, ok, Es ok. Es que precisamente previendo que luego llegan tarde, o sea, que pueden llegar tarde porque no había conexión, o sea, yo sé que hay miles de situaciones que pueden ocurrir y precisamente esto de pasar asistencia hasta el final es para evitar, o sea, para minimizarles la carga. Ahora sí que si llegan los últimos 5 minutos de clase, pues ahí sí es probable que vayan a tener la falta, ¿no? Pero no hay ningún problema, digo. La lista hasta el mero final la descargo. es el asunto porque entre las 12, 11:58. Sí, pero bueno, la lista la voy a descargar hasta 12:35 más o menos, 12. A veces hasta las meras 12:40 que cierro la llamada estoy descargando la lista para que no haya problemas. Y ahí siempre el comentario es, si tienen problemas de conexión, se les fue la luz, o saben que no van a tener internet porque luego pasa, o tuvieron que atender a alguna emergencia de salud o familiar que lamentablemente ahorita se ha estado dando demasiado, siempre tengan poquitos datos en su celular y a la hora que sea mi clase, o sea, se conectan literalmente 5 o 10 segundos y se salen y ya con eso me aparecen en la lista. Nada más no lo hagan los últimos 5 minutos de la clase porque si no, pues si no, no va a funcionar. ¿Estamos, Diego? Sí, muchas gracias, maestro. Sí, y por ejemplo, el mismo comentario para Luis Aurelio. Sí, la lista la estoy descargando hasta el mero final. Para que no haya ahí problemas o sea, darles un poquito de comprensión sobre la cuestión de las faltas, que no vayan a tener la falta, ¿no? Ya el hecho de que estén al pendiente, que me estén avisando, o sea, a mí me queda claro que, que sí están al tanto de la clase. También sucede que muchos se aprovechan de esa manera de manejo, pero pues bueno, normalmente se ve a la hora de calificar o de entrega de trabajos. Pero ese es otro tema. Sale. Entonces, ahora sí vámonos con el 5. Entonces, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo están a razón 5 4. ¿Cuánto vale cada ángulo? Entonces, muchas veces para procesar mejor estos problemas es muy muy útil que ustedes hagan un dibujito. Entonces, como es un triángulo rectángulo, automáticamente eso les dice que debe de tener un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. ¿Sí? O sea, es lo primero que hay que extraer aquí del texto. Y luego el otro aspecto que nos dice el problema, de hecho lo voy a resolver aquí en la hoja, porque no hay que hacer complicaciones, quiere decir que los ángulos están a razón 5 4. ¿Sí? Entonces, digamos que en cuestión de proporciones, un ángulo que le podemos llamar el ángulo X, de hecho vamos a ponerlo aquí en el dibujo, vamos a tener dos ángulos desconocidos, no sabemos cuánto valen, pero sí sabemos sus proporciones. La proporción del primero, en este caso X, puede ser Y, puede ser cualquiera de los dos, nada más. Tiene que ser uno y uno. Entonces la equivalencia del X puede ser el 5, mientras que la equivalencia del Y puede ser el otro número, en este caso el 4. ¿Sí? Y de hecho un problema bastante semejante ya lo habíamos hecho en algunas de las secciones anteriores. Y bueno, permítanme. Estas son flechitas, nada más que las dibujo así para que se vean, para insertarlas más fácilmente. Entonces, ¿qué propiedad geométrica podemos usar aquí? La suma interna de ángulos de un triángulo. Sabemos que
eh, particularmente de las propiedades X y Y tienen que ser complementarios para que nos den 90, ¿sí? Entonces X más Y nos tiene que dar 90 y eso para que con este 90 nos dé el 180. Entonces aquí tenemos que X más Y nos tendrían que dar los 90 grados, ¿sí? Entonces, si lo traducimos a las proporciones que están puestas por acá, vamos a tener que X más Y, o sea, si nosotros lo sumamos, pues deberían de ser proporcional a la suma de estos, o sea, X más Y pues nos darían 5 más 9. Y ahí ya tenemos la proporción que nos hace falta. Entonces, este problema se resuelve más como por una cuestión de lógica. Entonces, si el 9 es proporcional al 90, pues sin temor a equivocarnos, significa que la X debe de ser 50 grados y que la Y debe de ser 40 grados. Y ya encontramos los ángulos restantes. Y en este caso, 50 más 40 dan 90, 90 y 90 dan 180. Entonces es un planteamiento muy simple, muy sencillo. Y se logra de identificar que es un triángulo rectángulo, de tener el ángulo de 90 y de identificar esta otra propiedad que está en la lista de propiedades de teoremas. En realidad no son propiedades, son teoremas que vimos en la clase del día de ayer. Entonces, no sé si hay alguna duda con el ejercicio 5. Entonces ahí tenemos el problema 5. ¿Sí? Y ahora vámonos al que está un poco más complicado. Que en este caso, creo que no sé si vayamos a usar el editor para esto o no, que es el ejercicio 8. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo en otra hoja. Entonces, si el segmento, cuando vean dos letras seguiditas, o sea, AB, significa que se trata de un segmento de recta. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, vamos a hacer también esto un poco más grande por cuestiones de comodidad. ¿Sí? Ahí está el dibujo y ahí está el programa de dibujo. Si la línea que hay de la A a la B, que es esta, es paralela, cuando vean dos rayitas así juntas significa paralelo. Si AB es paralelo a CD, o sea, nos están diciendo que estas dos líneas son paralelas, ubica el valor de los ángulos en esta figura, o sea, hay que encontrar todos los ángulos que están por ahí perdidos. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver más con una cuestión de lógica que... entonces para hacer más fácilmente lo voy a proceder de otra manera. Voy a pegar ahorita este dibujo por aquí. Nada más si me dan un segundito en lo que lo hago. Necesito copiar y lo pego aquí. Ahí estás. Y en el que nos va a interesar es este. Y aquí podremos hacer algunos dibujos de marcas que nos hagan falta. Y ya podemos minimizar este. Y si necesitamos el editor, ahorita lo abrimos. Entonces, las líneas paralelas, digamos como un primer paso, las voy a marcar del mismo color. Roxana, ¿cuál es tu comentario? Bueno. No, profesor, levante la mano, perdón. No te preocupes. Y luego aquí el comentario de Braulio. ¿A alguien se le ocurrió empezar a mezclar números con letras y luego con figuras? No, y espérate, Braulio, que esta cosa se pone más brava, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia. Ahora sí que pues así es la matemática. Y lo interesante es que te permite resolver cosas de bastante interés. Miren, aquí veo que el dibujo está choco, no están tan paralelas como dice. Pero bueno. Luego podemos hablar de esta cuestión de a quién se le ocurre mezclar cosas con qué.
Es como cuando andan en una fiesta y empiezan a mezclar el jugo con el vodka y el tequila y la cerveza y la cosa se pone interesante. La matemática en sí, las cosas que se pueden descubrir son infinitas y lo más interesante de la matemática es que resulta ser el lenguaje de la naturaleza. Entonces ha habido muchos descubrimientos en la matemática abstracta que pasan los años y esos modelos matemáticos que eran así como una cosa nada más para andar divagando. En la otra clase me decían que casi echándose un toque, un gallo, o metiéndose alguna cosa ilegal. Pues bueno, resulta que con el paso de los años encuentran algo donde son útiles o ocurren. Les cuento una anécdota de un profesor que acaba de fallecer hace poco, precisamente por COVID, que tuve la oportunidad de tomar clases, Marco Antonio Ortega, ahí en la División de Ciencias e Ingeniería de la UG. Eh, Hay una cosa que se llama cálculo fraccional, que cuando me dio el curso de cálculo fraccional no servía para, o sea, le preguntamos, profe, ¿y eso para qué? No, pues es que a los matemáticos aquí les encanta andar echando toque. Ah, pues órale, ¿no? Así que gran motivación para aprender. Pasaron 2, 3 años y una persona encontró esa matemática muy difícil. Este, la encontró cómo utilizarla para hacer filtros electrónicos. Entonces es fascinante cómo es que se puede ir revolviendo todo. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces vamos a encontrar todos los ángulos. Aquí las medidas de interés, las principales medidas de interés es ese 75 que está aquí, que lo vamos a remarcar. Esta es una medida muy importante del dibujo, porque con esa medida vamos a poder encontrar fácilmente todo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto un poquito más grande. Es el mismo color, o sea, es el mismo ángulo, nada más lo pongo ahí para que no nos tape las letras. Y pues bueno, aquí ya podemos encontrar la R. ¿Sí? La R pues tiene que ser 35, no, tiene que ser 40 grados, por una cuestión de lógica. Porque si este ángulo mide 75 y este tiene que también ser de 75, bueno, ¿qué le tengo que sumar a 35 para llegar a 75? Bueno, le tengo que sumar 40. ¿Sí? Entonces ese ángulo R, que para ser más propios, lo podemos escribir como el ángulo BRP. ¿Sí? Entonces ya encontramos uno de los resultados. Y esa R nos va a ser útil para encontrar otros números después. Ahora, vamos para acá, podemos encontrar la Q. Sabemos que 75 y Q tienen que ser 180. Entonces, ¿qué le tengo que sumar a 75 para llegar a 180? Bueno, nada más hacemos 180 menos 75. Entonces vamos a encontrar que la Q vale 105. Y vamos a escribir bien el ángulo, es PQR. Entonces el ángulo P, Q y R tiene que ser igual a 105. Entonces vean, o sea, aquí no hay que hacer ningún procedimiento algebraico, ninguna cosa así extraña, solamente hay que ir utilizando la lógica y ya con estos resultados que podamos ir encontrando aquí, vamos a poder encontrar todos los números sin ningún problema. Ahora, como ya tenemos este y este, podemos encontrar cuánto vale la P, ¿sí? A partir de la propiedad de que Q, o sea, este y este nos tienen que dar 180. Entonces los resultados que voy encontrando los voy a ir apilando, perdón, los voy a ir apilando por acá. Nada más que aquí ya veo que escribí algo mal. Este es PQR, este está bien. Y este debe ser el ángulo B. Entonces la B tiene que ir en medio. Entonces la P va por acá. ¿Sí? Para que sea P con R y con B. Entonces, para encontrar el ángulo P, vamos a duplicar este.
lo que necesitamos es primero nombrar el ángulo. Entonces este sería BPR. Y BPR tiene que ser igual a 180 menos 105 menos 40. Y si hacemos esa pequeña cuenta, a 180 le quitamos 105 y le quitamos 40, ando aquí con una calculadora, nos da 35. Entonces ya tenemos el ángulo de aquí. Ahora, para ir prosiguiendo, vamos a necesitar encontrar los que nos faltan. Entonces, para encontrar los que nos faltan, ahora vamos a ver qué podemos hacer con esta. ¿Sí? Con esta línea que la vamos a remarcar. Vamos a ponerle aquí un color azul. Entonces aquí hay que pensarle cómo ir encontrando o qué relación podemos usar, por ejemplo, para la S, para la T. Y bueno, este de 35 ya lo tenemos aquí, entonces seguramente nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontrar la T y la S? Eso es lo que se va a poner fastidioso, porque no tenemos información alguna sobre esto de acá. Entonces aquí hay que echarle bastante coco. Lo que podemos hacer es encontrar cuánto vale el ángulo completo de acá afuera. Por ejemplo, podemos encontrar este de aquí, que lo vamos a poner de ese color amarillo un poquito más chillante. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este ángulo amarillo? Muy sencillo. Ya sabemos cuánto vale P. Y sabemos que este ángulo de aquí afuera es el externo del triángulo. Entonces quiere decir que la línea amarilla tiene que ser 180 menos P. Entonces esa línea amarilla, le voy a poner la medida por acá de una manera separada, deberá de ser 180. Hay que quitarle el valor del ángulo P, que ya habíamos visto que era 35. Entonces es como hacer una especie de rompecabezas a la inversa, ¿sí? O sea, ir aquí haciendo los malabares para encontrar las cosas. Entonces ese tiene que ser de 145. ¿Sí? Y como se trata de pues ahí les pongo la medida. Entonces ya sabemos que esto de aquí es 45. Y veamos qué otra medida podemos encontrar. Si este es 145, a ver, pensémosle. Si a alguien se le ocurre una idea de qué propiedad ir utilizando, por ejemplo, ya nada más necesitaríamos saber cuánto vale este cachito de aquí para quitárselo a 145 y encontrar la S, y ya con eso encontraríamos la T. Pero bueno, de aquí a que se nos ocurre, ya sé cómo encontrarla. Voy a extender esta línea de aquí, que es esta línea negra. De hecho la voy a dejar de color negro. Vamos a extenderla. Entonces vean cuánto nos hace falta para que este sea 180. Entonces quiere decir que este cachito que nos falta ahí es de 35. Entonces este cachito de aquí, que lo voy a escribir acá por separado, pues tiene que ser de 35. Y aquí vamos a ver qué más podemos hacer. Justo lo que acaba de hacer, profe, era lo que le iba a decir que hiciera. No, mire, me anda leyendo la mente. No, o sea, a veces es eso,
¿cómo se dice? Si tienen ideas, díganlas. O sea, lo peor que puede pasar es que a lo mejor falle un detalle, pero pueden poner las cosas en la dirección adecuada. Y bueno, o sea, es importante ahí hacerlo, ¿no? Entonces ya tenemos el, ¿cómo se llama? Nada más vamos a ver si este ángulo sí es este. Tiene que ser este de aquí con el rojo. Entonces este cacho mide 35. Vemos que efectivamente la P vale 35. O sea, ahí eso ya lo teníamos. Y de aquí para acá es el 145. Entonces para encontrar este cacho me da la impresión de que la S es el 35 también. Nada más que como que no algo aquí me está faltando, me está fallando. Sí, y también no se crean que los profes tenemos las respuestas a todos. De hecho, por eso quería hacer el problema 8, porque lo vi y dije, ese está difícil y se me van a trabar. Entonces hay que ayudarles a plantear un poquito las cosas. Este es de 35, este es de 35. Entonces este es de 145, hasta ahí va bien. Profe, Sí, dime, Braulio. el que está al lado del 35 del ángulo amarillito, Este el es la que creo S. que es, ajá, y la A, el de arriba. Sí, aquí anda tapado ese ya. ¿Qué medidas son? Bueno, el que está a la derecha del ángulo 35, bueno, no sé si a lo mejor podría ser igual que como el de abajo, a lo mejor es 75, o si no, para poder sacarlo tendría que sacar el ángulo que es opuesto al 75 y así para poder saber cuál, Sí, cuál es la sí es medida. cierto, ya tienes toda la razón, ya no estaba viendo yo este 75. Este, no, pero o sea, para que sea este 75, esta línea que está aquí acostada se tendría que trasladar para acá. A ver, pensémoslo de otra manera. Voy a borrar esa línea. Ya te entendí. Pero sí es cierto, ya se me estaba olvidando que teníamos ese 75 ahí. Por eso siempre es bueno discutir los problemas. Alguien que no seas tú va a ver una cosa diferente. Entonces, sí, yo creo que de aquí sale, porque ya sabemos que este cachito es 35, este 75, entonces 75 menos 35 nos da 40. Entonces el ángulo que nos está haciendo falta, o sea, este valor de A, es el ángulo de 40. ¿Sí? Entonces la A sale de 75 menos 35. Y eso nos va a dar un 40. Entonces, si les gustan los rompecabezas, los puzzles, esto les va a parecer bastante interesante. Y como ya tenemos la A, ya tenemos que el de acá es 40, y como este tiene que ser suplementario con el de acá, a 40 a 180, este debería ser de 140 para que sea el de 180. Entonces la T tiene que ser igual a 180 menos 40, y eso es igual a 140. Entonces esto es como hacer un sudoku, un rompecabezas. De hecho, los sudokus, los rompecabezas y todo ese tipo de cosas, o sea, salen de planteamientos de problemas de este estilo. Entonces aquí nada más para que no lo pierdan de vista, este de por acá pues salió de con la línea verde. ¿Sí? Entonces este es el de 75, y para sacar el 40 pues ya nomás le restan el otro que hacía falta. ¿Sí? Y como ya tienen la T, que es de 140, y ya tienen este de 35, y ahora sí ya podemos encontrar la S. Finalmente la S va a ser igual a 180 menos 140 menos 35. Y la S nos va a dar 5 grados. Y con eso terminamos el ejercicio. Entonces este es el ejercicio más difícil de esas hojas.
Obviamente aquí la persona que diseñó el libro, yo siento que les debió de haber puesto un ejercicio como más simple antes de intentar este, pero esa es la idea. Y de acuerdo a cómo lo manejamos, este sería el tope de dificultad de los ejercicios. No es mi pretensión ponerles esto en un examen, o sea, algo así tan laborioso. Es más sencillo poderlos evaluar si ustedes van, ¿cómo se dice? Si ustedes van checando o van verificando algunas cuestiones más simples o más sencillas. Si les pongo esto, o sea, y se los digo para que no anden preocupados por esa parte, si les ponemos esto, es más probable que ni siquiera lo empiecen porque se hayan hecho bolas y así es imposible evaluar lo poquito o mucho que hayan podido hacer. Entonces, ahí les dejo esos dos ejercicios. Si se fijan, para hacer estos no tuvimos que utilizar ninguna ecuación, o sea, es utilizar las figuras. Aquí detengo este video para que no se haga eterno.